Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la provisión de agua fría y caliente en aguas sanitarias, hoy puntualmente de fría, pero bueno, el tema abarca toda la instalación de agua, ¿sí? Eh, Siempre presentamos esta frase para todas las instalaciones, ¿sí? Como criterio y para que ustedes entiendan el sentido de las instalaciones, ¿sí? Esto es modo anecdótico, que vean el ciclo del agua, ya todos lo vieron en el primario, pero bueno, más que nada nos interesa que vean el proceso y lo que cuesta llegar a tener agua potable. Por eso hacemos unas primeras filminas explicando algunas situaciones donde podemos ahorrar o mejorar el consumo de agua. Bueno, el circuito en realidad que uno ve en una instalación es provisión de agua potable, evacuación de los desechos. Ya ahí podemos tener recuperación de los gases que nos permiten utilizarlos como energía para algunos sistemas. Después podemos tener recuperaciones de agua de lluvia que nos van a permitir reutilizar parte de esa agua para distintos sistemas, ¿sí? Lo importante es que quizás la recuperación de agua de lluvia nos permite reutilizarla en lugares donde no tenemos la necesidad de que sea agua potable, con lo cual evitamos el desgaste de generar agua potable y utilizarla para ese fin, ¿sí? Eh, Algo importante que estamos viendo ahora es en la provisión de agua fría, es ser racional con el consumo del agua. Nosotros lamentablemente en nuestro país estamos acostumbrados a no hacerlo porque tenemos exceso de agua, ¿sí? Lo cual no nos preocupamos si tenemos una canilla que gotea, un inodoro que pierde, ¿sí? Pero bueno, en el mundo, digamos, se están preocupando y están generando distintos artefactos o en estos sistemas que nos generen ahorro de consumo de agua. Una solución que está viniendo mucho es, digamos, en el pico de la grifería, poder regular el caudal de la misma. Entonces, independientemente si el tanque esté a 10 metros o a 50, podemos regular y dar un caudal y una presión igual a cualquier canilla, ¿sí? Con lo cual podemos eh, reducir en los casos donde tengamos mucha presión y mucho caudal el consumo de agua, ¿sí? Después lo que está apareciendo mucho es estos depósitos duales, ya tanto sea para inodoro como para mingitorio, donde uno puede elegir qué tipo de descarga va a tener, o mayor o menor, ¿sí? Se utiliza mucho en los inodoros, donde uno puede ser que para una descarga mayor tengamos la posibilidad de tenerlo, y a veces para una descarga menor también, ¿sí? Eh, bueno, como normas y reglamentos, nosotros la clase se va a basar siempre en las normas de obras sanitarias de la Nación, ese reglamento anticuado, pero que está muy bien hecho y que nos sirve como base para poder proyectar. Después, obviamente, nos debemos basar en los códigos de edificación, por ejemplo, si estamos construyendo en cava, que si ustedes lo ven, en realidad son partes de lo que decía este reglamento, el de obras sanitarias, pero bueno, el reglamento no sufrió modificaciones, entonces en algunos puntos está obsoleto. Obviamente, si nos vamos a otro municipio, quizás tenemos alguna reglamentación puntual que no esté. Norma CIRAM, que se encarga de normalizar los materiales que vamos a utilizar. Bueno, y el decreto de higiene y seguridad, que hay algunos ítems que nos marcan como seguridad en los ambientes donde están las instalaciones. Y esos puntos que capaz que el manual de obras sanitarias no lo tenía.
Bueno, para explicar un poquito cómo es la distribución de agua, ¿sí? Lo que nosotros llamamos son los emisarios, que son las tomas. Nosotros tomamos agua del Río de la Plata, tenemos las plantas potabilizadoras de la de General San Martín y la de Belgrano. Bueno, acá en el esquema se nota, pasa por unos piletones donde, bueno, se filtra, se agrega el cloro, todo un proceso. Y lo que ahora ya en algunos dejó de funcionar, lo que se hacía era alimentar lo que nosotros llamamos estaciones elevadoras. Eh, yo me crié en Villa del Parque y siempre vi el tanque de Devoto, no sé si alguno estuvo ahí, uno que queda en Beiró y Mercedes, son esos edificios de casi una manzana que adentro tienen un tanque de agua. Lo que se hacía era bombear agua a esos tanques y como estaban en puntos altos de la capital, podían distribuir agua a los vecindarios por zona, ¿no? Bueno, nosotros acá tenemos, esto es hidráulica pura, ¿no? Nosotros, si tenemos un tanque y tenemos una cañería y vinculamos, lo que vamos a ver son pérdidas, ¿sí? Es decir, si nosotros dejamos que este sistema se quede y no hacemos circular agua por vasos comunicantes, el pelo de agua sería lo que nosotros llamamos ideal, ¿sí? Es decir, se va a nivelar hasta que quede en el mismo punto. Obviamente, como nosotros tenemos una circulación y un consumo de agua, lo que generamos es en esos recorridos pérdidas de carga. Esas pérdidas de carga lo que generan es que el nivel pisométrico empiece a bajar, ¿sí? Es decir, que no llegue al mismo nivel que nosotros tenemos el pelo superior del tanque. Por esta causa, nosotros teníamos, por ejemplo, un tanque distribuidor donde podemos ver 4 niveles, lo llamamos. Ante el primero que les comenté, el que decíamos ideal, que es decir, sí, yo lleno ese tanque, empiezo a distribuir, cierro todas las canillas de capital o de la zona que esté alimentando este tanque, al tiempo va a llegar hasta el mismo nivel, ¿sí? Ahora, cuando empiezo a ver consumo, circulación de agua, las caídas de presión me empiezan a generar estos nuevos niveles pisométricos, ¿sí? Entonces, nosotros los que nos interesan son los que, llamemos AISA o empresa prestataria que nos diga los máximos y los mínimos. A partir de máximos y mínimos, a nosotros lo que nos permite es dimensionar o en realidad elegir qué sistema de alimentación de agua vamos a hacer. Obviamente el sistema de agua que vamos a elegir va a depender de primero qué tipo de edificio vamos a hacer y de qué altura tiene ese edificio. Vamos a dividir en 3. Un primer caso, estamos en una vivienda, ¿sí? Se los voy a marcar acá, donde yo directamente desde la conexión de la calle alimento los artefactos que tengo en mi vivienda, ¿sí? Entonces, la presión que voy a tener, por ejemplo, en la ducha, que en general es el artefacto más desfavorable porque está a mayor altura, voy a tener una presión máxima cuando el nivel isométrico sea máximo y una mínima cuando sea mínimo. Lo que nosotros tenemos que verificar es que si la presión isométrica mínima está, por ejemplo, por debajo de la ducha, nos implica, ¿sí?, que en la ducha no va a salir agua, ¿sí? Entonces, a partir de esos valores que nos da la empresa prestataria, nosotros podemos definir qué solución podemos lograr. Se entiende que los valores mínimos y máximos son fluctuantes, ¿sí? Son y estadísticos, digamos. Uno entiende que cuando hay mayor consumo y mayor, digamos, uso del agua, aumento la caída de presión. La caída de presión lo que me genera es que mi nivel pisométrico baje. Por ejemplo, consumos a la noche o en horarios que no hay tanto consumo, hay menos consumo, por lo tanto mi nivel pisométrico empieza a aumentar hasta llegar a un nivel máximo, ¿sí? Entonces, nosotros a veces debemos diseñar, en este caso tenemos la vivienda y en otros casos tenemos viviendas donde nosotros decidimos, como podemos llegar a tener, ven acá el nivel pisométrico mínimo, que podemos tener duchas que me queden por encima del mínimo, me implicaría que yo en algún momento del día no pueda usar la ducha porque el nivel es bajo, ¿sí? Entonces, en esos casos ya tenemos que decidir en ubicar un tanque en la parte superior de la casa que sí se llena,
¿sí? Con el nivel pisométrico máximo, que en momentos del día sucede. Entonces, ese tanque en ciertos horarios estadísticos, que podemos decir, bueno, la mañana, la noche, un rato a la tarde, se puede ir llenando, implica que yo tenga una reserva de agua en mi domicilio, que ya tiene una presión independiente a la del sistema, porque una vez que ingresó el agua, mi nivel, digamos, pisométrico empieza a ser el propio, el de mi tanque, ¿sí? Me independizo de lo que me da la empresa prestataria, ¿sí? Y por último, cuando ya tenemos edificios de mayor altura y superamos, digamos, hasta el nivel pisométrico ideal, con lo cual obviamente estamos ya imposible que podamos llenar este tanque o alimentar duchas o cualquier artefacto sobre ese nivel, lo que vamos a generar es un tanque de agua, que nosotros llamamos un tanque de bombeo, que ahora vamos a entrar en detalle en todo esto, y un tanque de reserva. La idea es que entre agua al tanque de bombeo y el tanque de bombeo permita llenar el tanque en la terraza o en el punto más alto del edificio para permitirnos tener presión, ¿sí? Si ustedes ven el reglamento de obras sanitarios, lo que decía es, bueno, en planta baja ustedes pueden alimentar tanto de los tanques, ya sea directo o indirecto, como vimos recién, que sean los dos modelos de tanque, o podemos alimentarlo directo desde la conexión directa de la calle. Es decir, yo podría venir con mi cañería, alimentar el tanque de bombeo, ¿sí? Y alimentar algún grupo sanitario que yo tenga. En cambio, cuando ya supero los 5 metros, el reglamento ya pide que el agua sea por tanque, ¿sí? Esto es por lo que hablábamos antes. Como es variable, en algún momento el reglamento decía, bueno, pongo yo una medida y después de última hasta obligo a las empresas prestatarias a mejorar esos niveles máximos y mínimos. Pero como reglamento daba parámetros. Entonces nosotros todo lo que esté por arriba de los 5 metros deberíamos alimentarlo por tanques, de forma directa o indirecta, esos dos formatos de tanque, y lo que está por debajo de los 5 metros lo podemos cargar de forma directa, alimentar de forma directa desde la calle, la cañería. Bueno, la distribución por gravedad, vamos a ver estas filminas 1000 veces, pero porque vamos a nombrar y en cada una vamos a ver algún detalle más, pero lo importante es entrada de la calle, alimento tanque de bombeo. Tanque de bombeo obviamente se llama así porque tengo las bombas que me van a bombear al tanque de reserva, y el tanque de reserva armamos un colector, después vamos a ver todos estos detalles, que me va a permitir alimentar los artefactos que yo quiera alimentar por piso, por montante, lo que sea, ¿sí? Bueno, conexiones domiciliares de agua, tanque de abastecimiento, sistema de impulsión, que es lo que marqué recién, provisión de agua, que esto es lo que son las bajadas, ¿sí? Es importante después sentarnos en cada detalle y poder entender las partes de cada uno de este sistema, ¿sí? Bueno, la primera parte es lo que nosotros llamamos la conexión domiciliaria, ¿sí? Ustedes en la calle, cuando van caminando en la vereda, probablemente vean una tapita de 20 por 40, negrita, que si uno lo levanta, ahí están las dos cosas. La llave maestra, que con esa AISA, perdón que digo AISA, digo la empresa prestataria, puede anular el servicio, y el medidor. Con respecto al medidor, obviamente se está mejorando esto, pero tuvimos una época donde no había medidores y a veces era solo por superficie, ¿sí? O tienen un solo medidor, los que viven en edificios probablemente tengan un solo medidor, y entonces lo que se consume en el edificio se divide en las expensas por superficie del departamento, ¿sí? Ahí es donde uno a veces se enoja porque lo que entiende es, si yo cuido que mi canilla no pierda, que mi mochila de inodoro no pierda, voy a pagar la misma cantidad de precio del agua. Esas cosas son lo que a uno le pone mal, pero al mismo tiempo tenemos que sacar el tema, digamos, entre comillas, económico, y pensar que lo que uno está haciendo es no gastar recursos naturales, desperdiciar recursos naturales, ¿sí? Después, el tema de quién paga más, quién paga menos, es un problema, pero pensémoslo desde el recurso natural, ¿sí? Importante, lo que vemos es llave maestra, medidor, y lo que
comúnmente ustedes cuando van por la vereda van a ver una chapa de acero inoxidable, que en general los encargados abren y ahí van a ver una llave de paso principal, yo lo llamo una llave de paso de corte chiquita y la canilla de servicio. ¿Sí? Esta cañería, lo que les voy a marcar es un diámetro que lo vamos a calcular, que va a ser el diámetro que llene el tanque de bombeo, y esta cañería que es más finita, más chiquita, en realidad es una llave de paso y una canillita de servicio. Esa canillita de servicio es la que permite a los encargados, como siempre hago el chiste yo, de hidratar las veredas. ¿Sí? Cuando lo ven que están limpiando un poco la vereda, están usando ese consumo. Ese consumo viene directo de la red, no va al pozo y después se alimenta. ¿Sí? Es una canilla de servicio que es obligatoria. ¿Sí? Esta llave principal que nosotros tenemos acá, la vamos a ver en detalle, pero puntualmente tiene la particularidad que funciona como válvula de retención. Es decir, que nosotros debemos evitar que por algún motivo tengamos un retroceso en la instalación y ya tengamos agua, entre comillas, por algún motivo contaminada, vaya otra vez al sistema, ¿sí? Y podamos abastecer a otro domicilio con agua que nosotros teníamos contaminada. ¿Sí? Bueno, ahí se ve cómo se hace la instalación. En general, el caño ya está tirado, ¿sí? Y lo que se hace es se pone una montura que tiene, digamos, una salida. Esa salida se rompe cuando uno pone una espiga, la férula con la espiga, ese pedacito de caño, digamos, se pierde, entra en el caño y se va al final de la instalación. Y inmediatamente lo que empezamos a ver es que salga agua, lo que se hace es se pone un corte. ¿Sí? Entonces ya después de ahí, ya nosotros ya hicimos, digamos, la salida. Después, la empresa prestataria nos deja el servicio, digamos, después del medidor. Y nosotros debemos armar todo este sistema. ¿Sí? Esto es lo que yo mostraba también, que la llave maestra es de cabeza y vástago, lo que nosotros llamamos válvula suelta, lo que permite que en un sentido vaya el agua y en el otro no. Es decir, si acá circula agua, empuja y sigue. Si por algún motivo el agua quiere ir al revés, me golpea el vástago y no va a permitir el retroceso. ¿Sí? Esto es un clásico medidor. Es como igual que los medidores de gas, de electricidad. En general la empresa va, toma medición y va haciendo diferencias entre la anterior y la actual y con eso sacan el consumo. Bueno, ahí está un poco lo de la válvula suelta que estábamos comentando y bueno, esto es una canilla de servicio que todos deben haber visto. Bueno, cuando el sistema alimenta el tanque de bombeo, tenemos dos alternativas. Obviamente el tanque de bombeo lo tenemos que llenar por gravedad, es decir, que tenemos que estar dentro de esos niveles pisométricos. Lo ideal es que esté en planta baja o en subsuelo si tengo, por un tema de disposición del tanque, por tamaño y ubicación. ¿Sí? En este caso, yo a ojo podríamos decir que está en planta baja. Puntos importantes que vamos a ir marcando y lo voy a repetir varias veces es el tanque de agua se llena mediante un flotante mecánico. Después lo vamos a ver, pero me interesaría que después, probablemente hay gente que nunca vio un flotante mecánico, me gustaría que, si nunca lo vieron, hagamos un ensayo sencillo, si pueden en las casas, es, si ven un inodoro van a ver una mochila, y si sacan la tapa de la mochila, eso es un flotante mecánico. En general es una entrada de agua donde tiene una varilla donde tiene algo que flote. En este caso puede ser una boya de telgopor o eh, boyas de bronce que son un poco más costosas, pero que flotan porque son tan cerradas herméticamente. Entonces, el efecto que uno genera es que cuando la boya cayó, el sistema ha caído, permite el ingreso de agua. Cuando esa varilla empieza a levantar, hay un momento que hace una obstrucción en este punto y deja entrar. Eso es cuando la boya está casi a nivel de la entrada de agua. ¿Sí? Lo llamamos mecánico porque es mecánico el funcionamiento. ¿Sí? Ahí no hay sistema, no hay electricidad, no hay otra cosa que no sea física pura. ¿Sí? Y después lo que tenemos, bueno, ya es válvulas, colector de salida y válvula de limpieza. ¿Sí?
Después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero la idea es que desde el tanque de bombeo alimento bombas. Estas bombas lo que van a hacer es alimentar el tanque de reserva, ¿sí? Quería chequear si tenemos un detalle un poco más grande. Vamos a hacer hincapié un poco más en las bombas, que acá se ven bien. Las bombas tienen esta particularidad. Cuando ustedes las calculen, ¿cómo las van a calcular? El primero que van a calcular es, van a tener como referencia el caudal que quiero elevar. El caudal que quiero elevar es lo que vamos a ver después en la práctica, es la reserva total diaria, ¿sí? El total de agua que mi edificio o mi vivienda consume en un día. Reserva total diaria, ¿sí? Esa reserva total diaria yo tengo que planeado. El reglamento nos permite entre 1 hora y 4, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo volumen dividido tiempo, me da caudal. Entonces, el caudal de las bombas que tengo que calcular es esa cuenta más, no hay cuenta más sencilla que reserva total diaria en 1, 2, 3 o 4 horas. Lo elijo yo. Una vez que yo elegí eso, me faltaría dimensionar, digamos, la altura que tienen que elevar esas bombas. ¿Cómo calculo eso? Bueno, hay distintas formas, depende de qué ecuación utilicemos, pero hay algunas más iterativas y otras donde nosotros podemos plantear, ¿sí? Que es, por ejemplo, se plantea una velocidad, ¿sí? Porque si no, nos faltan valores para poder plantear las ecuaciones. Planteamos velocidades. Las velocidades que planteamos siempre son de confort. ¿De confort en qué? En que la cañería no tenga vibraciones. Esas vibraciones lo que hacen, en general, es mover la cañería, y si no está bien amurada o no le permite esas vibraciones, lo que nos empieza a generar son fisuras o pérdida de la unión en las piezas que fusionamos o roscamos o soldamos, ¿sí? Entonces, como base o como regla general, la velocidad que utilizamos es de 1,5. Obviamente siempre digo, esto es para diámetros, hay tablas donde ustedes pueden buscar, es para diámetros hasta, por ejemplo, 2 pulgadas. A partir de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3, estas velocidades resultan muy bajas. Entonces, por un lado, estamos cubriendo esta necesidad de que la cañería no vibre o que el caudal pase cómodamente, pero por otro lado, lo que nos está pasando es que estamos teniendo un caño muy grande para llevar ese caudal. Entonces, a partir de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, podemos empezar a subir la velocidad a 2 metros por segundo o hasta 3, dependiendo de la sección del caño. Hay mucha bibliografía sobre este tema. Lo importante es que ustedes hagan una primera iteración, y si juegan con una velocidad de 1,5 y le da diámetros muy grandes, empezar a jugar con velocidades más grandes para poder racionalizar un poco el caño y no gastar diámetros, digamos, sin necesidad de ese recurso, ¿sí? Una vez que nosotros podemos estimar el diámetro, lo que deberíamos hacer es proyectar lo mejor posible. Sé que a veces es difícil, pero el recorrido de esta cañería de impulsión. Una vez que nosotros tenemos este recorrido, vamos a tener los datos de cantidad de piezas, es decir, válvula de retención, codos, ramales, etc. A eso le sumamos la longitud real que nosotros tenemos que llegar de cañería, y podemos hacer esa simplificación de pasar las piezas a una longitud equivalente, sumárselo a la longitud del caño y poder sacar una pérdida de carga por rozamiento de la cañería. Esa pérdida de carga por rozamiento más la altura que yo tengo que salvar, es decir, de la salida de la bomba hasta la parte superior del tanque, es decir, desde este punto hasta este punto, esa altura más la pérdida de carga nos estaría implicando que el agua llega en ese punto. Obviamente, a partir de ahí, nosotros debemos darnos por lo menos un 10, un 15, un 20% por sobre ese valor, porque si no, originalmente nosotros estaríamos llegando con el agua justa, porque nosotros estamos haciendo los valores justos, es decir, la altura son 10 metros, voy a tener una pérdida de carga de 2 metros, yo no puedo decir que la bomba tire 12, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bomba probablemente, viendo las curvas de una bomba, va a tirar 14, pero me está restringiendo el caudal que yo le pedí. Entonces debemos ubicar
el pelo de agua mayor del que tenemos, ¿sí? Bueno, después lo vamos a ver más en detalles, pero lo importante de nosotros, una vez que tenemos la tubería, que alimentamos el tanque de reserva, salimos del de bombeo, alimentamos, es estas alturas, ¿sí?, que tenemos que cumplir. Estas alturas que nosotros tenemos que cumplir en general son de distancias a fondo de tanque o, como dice la filmina, se puede tomar a la altura que nosotros llamamos el flotante automático haga el llamado a la bomba, ¿sí? Si uno quiere estar del lado de la seguridad, siempre es mejor tomar el llamado del tanque, que es decir, el pelo que voy a tener. Si uno está muy jugado y tiene que verificar algunas distancias, lo toma de fondo de tanque, ¿sí? Las distancias son entre 4 y 2 metros, 2 metros 50, esas son un montón de detalles, pero técnicamente lo que hace el reglamento es, cuando estamos muy ajustados, es o una bajada independiente o obliga a tener diámetros mayores, ¿sí? Porque con eso lo que genera es reducir las pérdidas de carga y poder llegar con una presión de confort al artefacto que estemos alimentando, ¿sí? Bueno, pautas del proyecto, obviamente, son recorridos directos. Como les comentaba antes, todo lo que yo recorra en más cañería, tengo mayor pérdida de carga, mayor recorrido de la cañería probablemente implique mayores piezas lo que implica también es mayores pérdidas de carga, y después vamos a ver un poco en problemas de instalaciones, es mayor cantidad de recorridos, son mayores cantidades de uniones, más probabilidad de fallo. Bueno, obviamente evitar todo tipo de superposición o interferencia con otras instalaciones, y lo que debemos hacer es tratar de tener accesibilidad en la mayor cantidad posible de estas partes de la instalación, ¿sí? Después lo que tenemos es selección de provisión. Esto, nada, hoy vamos a hablar del sistema en gravedad, pero después tenemos otras clases, que es edificios en gran altura, donde podemos hablar un poquito más de presurización. Pero puntualmente, para hablar ahora un poquito, es presurización. No sé si alguno ya tiene en su casa o vio o escuchó. En realidad lo que nosotros es una bomba que no solo impulsa el agua, sino que presuriza el sistema. Lo que nos genera es tener la misma sensación cuando abrimos una canilla de agua que viene desde el tanque o está en un sistema de una bomba que no está presurizando el sistema, ¿sí? Cambió mucho esto, el criterio de instalaciones, por dos motivos. El primer criterio es todo lo que vimos antes, ¿se acuerdan de niveles mínimos a artefactos? Bueno, la mayoría debe haber escuchado hablar en la calle ese comentario, de decir, no, pues yo tenía una ducha en mi casa y el tanque arriba, bueno, le puse una bombita, una ROWA, o puse una bombita presurizadora y ahora ando un 10. Bueno, las primeras presurizaciones que uno escucha son esas, las de las viviendas que por estar muy cerca del tanque lo que generan es aumento de presión y dan ese confort que uno quiere, ¿sí? Entonces todo eso que hablamos de distancias mínimas, muchas veces lo hemos salvado con pequeñas bombas abajo de los tanques, ¿sí? Una sola comentario a esto es: hay que tener mucho cuidado, lo vamos a ver con el agua caliente. Si el agua caliente es central, ya hay que empezar a cuidar un poquito este tema de la presurización, ¿sí? Ahora, si tenemos agua caliente individual o estamos alimentando un artefacto solo de agua fría, es mucho más sencillo, ¿sí? La segunda etapa de presurización es esto que hace ya varios años se está generando, que es evitar tener un tanque en la terraza, por ejemplo, y tener toda la reserva en planta baja o en algún subsuelo, y presurizar, es decir, es como que yo invierto el edificio y gracias a esta bomba lo que hago es poder dar presión a los pisos más altos desde un sistema de bombeo. La diferencia entre un sistema de bombeo y un equipo de presurización es cómo llega el agua. Un equipo de bombeo se prende y arranca. Un equipo de presurización me va a otorgar la presión de cálculo que yo le diga a esa bomba, ya sea, después vamos a ver cómo se hace, pero digo, me va a dar la presión que yo calcule, ¿sí? No es un golpe de un chorro de agua, ¿sí? Es agua presurizada.
Bueno, sacando este tipo de provisión, después lo que vamos a tener es la ubicación de los tanques. A partir de lo que hablábamos recién de esto, es donde los tanques tuvieron mucho, digamos, hincapié en los nuevos proyectos. Nosotros entiendan que un edificio tiene una limitante de altura máxima, y a veces un tanque tenía 2, 3 metros de alto, ¿sí? Entonces eso nos limitaba a que todo el edificio, los últimos 3 metros del edificio, se utilizaban para un tanque. Si nosotros agarramos el tanque ese, lo sacamos, lo ponemos abajo, entonces ya no tenemos bombeo y reserva, sino uno solo de reserva abajo, o de bombeo, llámenlo como quieran. Estamos ganando 3 metros más, es decir, que yo podría generar un departamento más en la parte más alta del edificio, que nos permite económicamente mejorar, digamos, la inversión. Después, obviamente, también estos criterios lo que hacen es, bueno, ¿dónde lo ubico? Una vez que lo tengo ubicado, tengo que ver desde el punto de vista estructural si puedo aguantar, digamos, este peso. Son toneladas, un tanque de agua, pues estamos hablando de 30.000, 50.000 litros, ¿sí? Entonces, eso lo convierto en una carga al edificio, me genera que parte del edificio tenga una sobrecarga interesante, ¿sí? Y después lo que vamos a ver es, como vimos en este punto, la accesibilidad. Obviamente necesitamos llegar a ese tanque de agua. Entonces la accesibilidad es muy importante. Entonces, al mismo tiempo, no solo que tenemos que ver el tamaño, ubicación, generar esas presiones que nosotros queremos, tenemos que ver que sea accesible y que no, ahora vamos a ver, que no moleste, digamos, no solo a nosotros, que somos los propios del edificio, sino el futuro edificio que tengamos hoy o que vengan en el futuro, ¿sí? Ahora, cuando veamos estas cosas van a entender un poquito más a qué apunté. Bueno, volvemos a lo mismo, conexión interna, ya lo vimos, sistema de impulsión, equipos, válvulas y amortiguadores. Y ahora después lo que vamos a ver es todo esto de distribución de agua en la parte interna del domicilio. Bueno, reforzamos otra vez, medidor, llave de paso principal, todo esto ya es dentro de nuestra vivienda, ¿sí? De línea municipal hacia adentro. Tenemos un llenado con flotante mecánico, ¿sí? Y el tanque estas son las preguntas, lo voy a decir 10 veces porque es las preguntas que tenemos en general, que son habituales. Van a ver que el tanque de bombeo tiene tanto un flotante mecánico, ¿sí? Como un flotante, nosotros llamamos flotante eléctrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque este flotante eléctrico lo tenemos que vincular a nuestra bomba. ¿Para qué? Para decir, ahora lo vamos a ver bien, pero si nosotros tenemos necesidad de agua y esta bomba se prende y este tanque no entró porque la empresa prestataria no está dando agua, nosotros cerramos la llave para hacer una reparación o algún motivo, esta bomba no trabaje si este tanque no hay agua. Entonces, el flotante mecánico, ¿sí? Flotante eléctrico va a funcionar como corte a la bomba si quiere encenderse y acá no hay agua, ¿sí? Bueno, llaves de paso, esto es una clásica válvula esférica, ¿sí? Esférica porque adentro tiene una pelota que cuando giramos, esto es cuando está abierto, no sé si ven ahí, este es el paso de agua. Siempre sepan que las válvulas esféricas, cuando están en el sentido del caño, están abiertas, cuando están perpendiculares al caño está cerrada. Entonces, si yo cierro esto, esta parte de la esfera queda acá. Como ven, en general se achican los pasos de agua, pero hay ciertas válvulas que uno puede adquirir, si no, contempla esta pérdida de carga, pero si no, que son paso total, paso reducido. En general las que compramos en cualquier lado son paso reducido, y las que uno quisiera por algún motivo, por ejemplo se usa mucho en gas para no tener esas pérdidas de carga, es paso total, es decir que van a ver que son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque la esfera tiene un paso de igual sección al del caño, ¿sí? Importante siempre en los sistemas de bombeo que vamos a ver acá es siempre poner esto a sistema atmosférico, ¿sí? Por eso van a ver siempre estos cañitos de ventilación. Después vamos a ver un par de cosas más. Pero lo importante es que siempre estén atmosféricos. Como yo estoy tomando agua, podemos generar vacío, ¿sí? Acá está un poquito de lo que ya les comenté, el flotante mecánico. ¿Ven?
realidad, a ver si no puedo hacer zoom, pero la cañería entra por este punto y el agua cae por este punto. Cuando el brazo este empieza a levantar, lo que hace es cerrar y no permitir más la entrada de agua. Véanlo como ejercicio, vayan o a la mochila del inodoro, o van a ver que si alguna vez lo abrieron, en el botón del inodoro cuando sacan es más difícil de ver, pero tiene el mismo sistema, tiene un bracito con un flotante. Los que tengan inodoro a válvula, bueno, no tienen esa suerte, si pueden vayan al tanque de agua. El flotante eléctrico en realidad es algo muy sencillo, ¿sí? Hay varios formatos, acá está dibujado uno tipo boya y acá hay uno, este es el tipo boya. El efecto que hace es, después uno elige si está prendido normalmente cerrado o normalmente abierto, eso lo combina uno después. Pero lo que hace es, cuando esté para abajo, tiene una bolita que está caída. Cuando empieza el agua a subir, el flotante empieza a hacer este efecto hasta que flota y queda mirando, digamos, colgado a nivel del agua, ¿sí? Entonces, en ese momento la bolita cayó. Y entonces ahí es donde uno dice, o abre el sistema o lo cierra. Eso depende de qué queremos que haga. En el caso de acá abajo, lo que quiero es que cuando el flotante caiga, la bolita esté abajo, no deje pasar corriente para que mi bomba arranque. Y en el caso contrario, por ejemplo, el flotante eléctrico que vamos a ver arriba, cuando está caído, todo lo contrario. Yo lo que quiero es que pase corriente para que le avise a la bomba que arranque. Lo vamos a ver varias veces. Bueno, acá estamos viendo un poco más de los mismos dibujos, ¿sí? Si quieren, hablamos un poquito que no hice hincapié en la salida de la bomba. Para mi gusto, yo en general agrego acá una válvula de retención, una válvula esférica, ¿sí? Porque la válvula de retención tiende a fallar, ¿sí? Por lo menos en mi experiencia me han fallado mucho más una válvula de retención que una esférica. Entonces, para el reemplazo de la misma, podemos cerrar esa válvula esférica y poder reemplazar la válvula de retención. La junta elástica lo que hace es permitir esa vibración de arranque de bomba, ¿sí? Y que no transmita esa vibración a toda la cañería. Por lo que les comenté antes, porque eso genera una fatiga en la cañería que con el tiempo lo que puede hacer es que algunas uniones pierdan, y si esa cañería va amurada a alguna pared de alguna vivienda, lo que puede generar es que alguien siente una vibración, ¿sí? Bueno, este es un caso particular, ¿sí? Que hay que marcarlo, que voy a tratar de explicarlo para que se entienda. Es un caso particular que nosotros tenemos dos condiciones. Acá marcamos una, pero me interesa que vean el otro. Las dos condiciones son que la conexión de agua, que la conexión de agua lo vamos a ver en la parte práctica cómo se dimensiona, pero lo importante es que la conexión domiciliaria, es decir, desde la férula hasta todo esto que les estoy marcando, el diámetro de la cañería es mayor a 32, ¿sí? Y que la distancia, digamos, del nivel de piso a la entrada de agua es mayor a 2,5 metros, ¿sí? Eso implicaría que nuestro tanque está por bajo el nivel. Entonces, ¿qué hace AISA? Lo que hace AISA dice, por un momento no vean esto que está acá. Lo que dice AISA, la empresa prestataria es, si yo estoy en esos picos malos, digamos, vieron pisométrica máxima o mínima, si estoy en la mínima o peor que la mínima, ¿sí? Lo que va a generar es que en dos viviendas, aquel que tiene un tanque en la parte inferior y tiene diámetros muy grandes, es probable que ese poco consumo que tengo de agua, ¿sí? Vaya al tanque y la otra vivienda no vaya, ¿sí? A partir de eso, lo que hace el reglamento es decir, bueno, el que tiene tanque de bombeo y yo por X motivo no le puedo dar agua, se entiende que tuvo una reserva de agua. En cambio, capaz que tengo otro propietario que solo es conexión directa, tiene una ducha a los 2 metros de altura, yo le podría seguir dando agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace la empresa prestataria para decir, bueno, a vos te doy agua, a vos no? Entonces, lo que genera es lo que nosotros llamamos un sifón invertido, ¿sí? Que lo que tiene es un ruptor de vacío. ¿Qué genera esto? Es que si por X motivo el agua no tiene una pisométrica mayor a 2,50 metros, lo que haga es que se caiga. Una vez que se cayó, después lo vamos a ver este detalle, hay una bolita que cae y lo que hace es dejar pasar el aire.
Es decir, que hasta que el nivel pisométrico no aumente, esa bolita va a caer. Entonces, este sistema se queda sin agua. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esa bolita ahí, la verdad que esto funciona como vieron, yo nunca lo hice, pero si vieron las películas cuando quieren robar combustible, que uno mete una manguera, le saca el vacío, empieza a circular agua y después la cañería puede hacer cualquier dibujo, porque una vez que uno sacó el vacío, generó el vacío, ya puede vincular un sistema con el otro, ¿sí? Entonces, lo que estamos evitando con esto es que se ponga, lo que buscamos es que se ponga presión atmosférica y que no me haga un efecto de succión que el agua vaya solo a este tanque, ¿sí? Pero se tienen que cumplir las dos condiciones, si no, no es obligatorio. Perfecto. Bueno, me anticipé un poquito, pero la idea es, como ven acá, que cuando el agua circula, empuja la pelotita y la traba en este punto. Ahora, si el agua, el corte de suministro, bueno, acá en realidad sería menor a 5 metros, me obliga a caer esta bolita y me permite el ingreso de agua. Otra vez, cuando empieza a circular el agua empuja otra vez y por el formato de la válvula, la bolita no tiene otra cosa que empezar a flotar y trabarse acá arriba, con lo que implica que no entre más agua. Bueno, ubicaciones de los tanques. Lo primero que quiero marcar que, bueno, como ven en la foto, hay tanques de plástico, los de acero inoxidable y los de hormigón. Hace un tiempo existían de hormigón, perdón, en general el tanque de hormigón nosotros siempre lo pensamos como in situ, hay muchos que pueden tener tanques de hormigón que se compraba, pero la verdad que es muy pesado llevarlo. Estamos hablando de tanques de 1.000, 1.500 litros de hormigón, ¿sí? Hoy, con el avance de los materiales, tenemos las mismas prestaciones con un tanque de plástico de acero inoxidable que pesan 10 veces menos, tiene un valor mucho menor, pero no solo por el producto, sino también por todo lo que genera el acarreo, la producción, el transporte, ¿sí? Y si vemos estos dos, hoy ha crecido un montón, entonces antes siempre se limitaba a, bueno, tanques hasta 5.000 litros, bueno, en plástico, hasta eso en plástico. Todo lo demás hay que hacerlo de hormigón. Si ustedes andan por la calle, y a mí me gusta ver muchas veces cuando ustedes vayan por lugares que hay más industria, van a ver ahora que hay unos tanques de 25.000 litros, que son unas torres gigantes de plástico, o rojas o negras, que en general la usan ahora para incendio, pero es increíble cómo ha llegado el avance de la tecnología con los materiales que ha podido generar esos tanques gigantes, lo que hace que una instalación mucho más sencilla y no generar todo lo que genera hacer un tanque de agua de hormigón, ¿sí? Por un tanque de agua de hormigón, no sé cuántos estuvieron en obra, pero yo de los que he visto hacer, creo que no vi ninguno que no tenga pérdida. Es más, uno tiene 2 o 3 pérdidas, cerca de la tapa y acá, bueno, casi que felicitaciones. Por el proceso de fabricación in situ tiene todos los problemas que tenemos en una fabricación de este producto. Bueno, yo por ejemplo, un comentario, los de tanque de acero inoxidable, siempre digo lo mismo, son poco oxidables, no es que es no inoxidable, y la verdad que en mi experiencia siempre me han traído más problemas que beneficios. Si uno lo mete en un ambiente húmedo, que son en general las salas de máquina, a la larga esos empiezan a tener pequeños lugares donde se empieza a oxidar. También al ser una chapa tan finita, cualquier generación, por ejemplo, de cuando entra el agua, el flotante hace una fuerza en la misma tapa y hay veces que lo abolla. Ese abollamiento, digamos, a la larga es un punto de quiebre donde ahí empieza a oxidarse. La verdad que a la larga no he tenido buenos resultados primeras marcas. Y el avance hoy en los plásticos, esas cosas que no sé si escuchan bicapa, tricapa, lo que están evitando es cada vez más ese sentir, en una época el tanque de plástico, si uno lo ponía al sol, sentía ese gusto a plástico, hoy ya casi ya no se siente. Y nos da facilidades de ubicación,
son más difíciles, obviamente, estos no se oxidan, no se pinchan, los podemos enterrar, ¿sí? Entonces, la verdad que el plástico ha avanzado un montón. Bueno, este es un poco, volvemos siempre a los mismos dibujos, pero acá tenemos un poco las partes de un tanque, ¿sí? Las partes de un tanque son entrada de agua, en este caso, flotante mecánico. Siempre tenemos que tener algún acceso, son estas tapas, siempre las tratamos de tener cerca del acceso para si se traba hay que arreglarlo. Después lo que vamos a tener, después vamos a ver, de acuerdo al volumen del tanque, pues si el tanque es muy chiquito no tenemos, pero vamos a tener acceso de hombre, lo que llamamos nosotros, que es de 50 por 50. Esta etapa de tanque tiene una particularidad muy importante, es que abre hacia adentro. Es decir, que nosotros nunca abriríamos con un tanque lleno. No podríamos abrirlo, el empuje de agua nos gana. Es el que genera aparte el empuje de agua, el sellado hermético mayor en la tapa, ¿sí? Por eso van a ver que nosotros dividimos el tanque en tres etapas, en tres puntos. Entonces, la tapa está la parte superior del tercio inferior del tanque, ¿sí? Con eso lo que implica que vamos a tener siempre esta presión al tratar de abrir la puerta. Después vamos a ver mejores detalles, pero lo que se busca es que tenga pendiente el fondo del tanque para evitar que tengamos sedimentaciones de piedritas, de alguna partícula, y que pueda de alguna forma barrerse cuando nosotros hacemos la limpieza. Después lo que vamos a ver es esto que nosotros, este juego de llaves, que lo que nos permite es cerrar acá, lo llamamos llave de paso general, y tenemos una llave que nos permite la limpieza. Muchas veces, si tenemos doble bomba, generamos una llave más para esto de, bueno, cuando no anda esa bomba, la tengo que sacar y me la llevo. Por eso, con ese criterio, y si tenemos a veces mala suerte, me gusta poner doble llave acá, una esférica más acá, para poder cerrar y no confiar solamente en la válvula de retención, ¿sí? Cuando tenemos doble bomba, el reglamento lo que dice, nosotros vamos a calcular, vieron que dijimos un caudal, una presión, eso lo va a cumplir una bomba sola, ¿sí? La otra está de backup. Es muy importante generar unos tableros, si se puede, dentro de los costos del edificio, que me permite hacer funcionar en cascada, es decir, que funcione una bomba y la próxima vez funcione otra, ¿sí? Por eso es importante la válvula de retención, porque lo que trata de hacer es que si una bomba arranca, no me vaya agua para la otra, no me haga no me haga este efecto, ¿sí? La otra vez, hablando con gente de tableros, empecé a tener una idea, no sé si va a funcionar o no, pero en vez de hacerla funcionar en cascada, le pusimos un timer tipo pileta, que lo que generé es que decir, bueno, 3 días a la semana anda una y 4 otra, o 2 y 5, para que el desgaste en realidad sea desfasado. Porque nunca me pasó, pero uno en la cabeza dice, si yo las hago laburar al mismo tiempo, es como decir, tengo 2 autos y uso los 2 muy parejos. La realidad es que cuando los 2 lleguen a 200.000 kilómetros, los 2 voy a tener que cambiarlo. Y va a ser en un momento puntual que tenga, o como dicen a veces, che, justo en este mes tenía una bomba y a los 3, 4 días se jode la otra. Y es porque el consumo, el uso que tuvieron fue parecido. Entonces, a partir de esas experiencias, hoy lo que estoy tratando de ver si funciona es esto de generar que el tablero me haga funcionar más una que otra. Entonces, cuando se me daña una, voy a tener una bomba con 200.000 kilómetros y otra con 100.000 o 150.000. Y quizás me permite que no me pase esto de, ¿sabes qué? Se jodió una bomba a la semana a la otra. Bueno, nada, son anécdotas de uno cuando está en obra y trata de seguir pensando instalaciones, mejoras a las instalaciones. Bueno, los volúmenes de los tanques están acá. Fíjense que es volumen de bombeo y volumen de. Perdón. Volumen de bombeo y volumen de reserva, ¿sí? Los valores máximos y mínimos están dados por esto que marcamos acá. El tanque de bombeo tiene que ser por lo menos mayor a 1/5 de la reserva total diaria, y el volumen de la reserva tiene que ser mayor a 1/3 de la reserva total diaria. Lo que implica es que si yo tomo la decisión que cumpla una de estos, tengo que ver si la otra la cumple. Técnicamente sí, pero lo importante es, digamos,
tomo uno, verifico la otra, y así viceversa. Una estimación normal que uno hace es 1/3 para tanque de bombeo y 2/3 de tanque de reserva, ¿sí? Es decir, yo tengo 2/3 de agua arriba y 1/3 abajo. Los que están en contra del sistema de presurización, que cuando se corta la luz, inmediatamente uno queda sin agua porque el sistema de bombeo alimenta de abajo hacia arriba, dicen que, bueno, cuando yo tengo una reserva en la terraza, una reserva, tengo, por ejemplo, un tiempo más de que siga funcionando el agua porque estaba guardada en el tanque. Pero bueno, nada, mi experiencia también, yo viví toda mi vida en edificio, y era que la verdad que si se cortaba la luz, la gente ya sabía que en un par de horas se acababa el agua, entonces todos se empezaban a cargar la pava, la soya, algunos hasta la bañera. Entonces esa reserva que debería haber sido una reserva total diaria, y que uno usando el agua, hasta racionalizando más el agua, podríamos haber estado un día entero sin luz, pero sí con agua. Al rato ya se corta, y bueno, esa explicación de, bueno, pero el presurizado se corta la luz y ya no hay más agua, mi experiencia me dijo que de la otra forma también. Bueno, perdón por irme de tema. Bueno, lo importante acá es perdón, que es la reserva total diaria, la suma de los bombeos más el tanque de reserva y tanque de bombeo. Bueno, tanques de ubicación de los tanques. Bueno, acá, perdón, vamos a ver. Vamos a entrar un poquito más en detalle en el tanque que tenemos arriba, ¿sí? Importante, errores que, como a veces nosotros decimos, son de expulsión directa. No, pero bueno, tubería de impulsión. No tiene que tener flotante mecánico, ¿sí? Porque el que me tiene que avisar del corte y que deje de funcionar es el flotante eléctrico, es este. Este es el que tiene que decir, che, mira, estoy tan abajo que avise y que las bombas arranquen. Y cuando está tan arriba, tiene que decir, corta las bombas que ya llenamos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si yo pongo un flotante mecánico acá, lo que hace es cerrar el sistema, pero la bomba nadie le avisó que deje de funcionar eléctricamente, ¿sí? Entonces la bomba va a seguir impulsando agua, este sistema va a estar trabado acá, y lo que va a generar es que se queme la bomba, porque está tirando agua en el mismo lugar y no deja circular. Y en general lo que pasa cuando las bombas tiran agua y no dejan circular, con el tiempo, lo que pasa es que el agua se empieza a calentar, y muchas veces el sistema de refrigeración propio de una bomba es el agua. Entonces, por eso hay aguas que permiten tener agua caliente y otras que no. Entonces, si el sistema de refrigeración de la bomba es la misma circulación de agua, lo que genera es que si yo tengo estancado, el agua se empieza a calentar por la velocidad de la turbina, y lo que empieza a hacer es quemar la bomba, ¿sí? Entonces, flotante mecánico en el tanque de reserva está prohibido. Bueno, acá lo que estamos viendo es un poco de lo mismo, lo que las alturas, H del agua, lo que hablamos nosotros de tapas de inspección. Importante que estas tapas existan y sean herméticas, ¿sí? Yo creo que he subido a un montón de tanques de miles de edificios y casi todos están rotos, o bueno, tiene una tapa tirada ahí. La realidad es que si entra una rata, se muere una rata ahí adentro, se contamina el agua, y nosotros la seguimos tomando. Entonces, nada, la hermeticidad de este tanque es fundamental, ¿sí? Entonces, debemos cuidar que no entre. A ver, la filtración es un problema, sí, un problema gravísimo, estructural, porque vamos viendo como el deterioro del sistema, ¿sí? Pero que nosotros no podamos tener el tanque herméticamente cerrado, lo que puede generar es algo a la salud nuestra, ¿sí? Bueno, lo que volvemos a ver siempre son estas ventilaciones del tanque, que lo que permiten es que esté en atmosférico. Lo que nos permite que, aparte de que esté en atmosférico, es vincular las dos cubas, ¿sí? Entonces esa es ¿vieron como esas preguntas frecuentes? ¿Cómo se llena la otra parte del tanque si yo entro por acá? Bueno, esto es vasos comunicantes. No hay nada más sencillo que eso. El agua entra acá, empieza a llenar acá, este colector está abierto, vamos a suponer que toda esta llave yo la cierro, estas son las de distribución, el agua cae acá y empiezo a llenar acá, y al mismo nivel se me va llenando el tanque, ¿sí? Se va llenando el tanque. Yo abro acá para vincularlo, si yo no lo vinculo, no es que el agua pasa por acá arriba, lo que hago es que todo está a presión atmosférica. Si yo no abro esto, lo que tengo que hacer es poner una ventilación acá, tan sencillo como ese.
Pero bueno, el tabique a veces llegan hasta la losa y a veces no. Si llegan hasta la losa, uno lo que puede hacer son pases, ¿sí? No sirve un pase acá, porque lo que yo quiero vincular es el aire, ¿se entiende? Eh, bueno, después lo que vamos a tener es lo que nosotros llamamos colector. Lo importante del colector, ahora vamos a explicar esto que son los reductores de vacío, pero lo importante es cómo funciona el colector. Nosotros tenemos dos salidas, una por cuba, ¿sí? Si tenemos 10 cubas, porque no es obligatorio tener solamente dos, por un tema de arquitectura o de formato o estructural, podemos tener más cuba. Lo que nos genera el tener más cuba es que vamos a tener más de estos. ¿Esto qué es? Es el caño que viene de la cuba que yo tengo que de alguna forma cerrar el circuito y poder abrir, es decir, vaciar el tanque. Pero cuando vacío el tanque yo debo asegurar que por lo menos de las otras cubas pueda alimentar al edificio o a la vivienda, ¿sí? Muchos me dirán, pero ¿qué hacemos cuando estoy limpiando este tanque? Probablemente puede ser un periodo que yo no tenga agua, ¿sí? En el momento que yo limpio este tanque, ¿sí? Obviamente tengo que decir que no me ingrese agua. Apago las bombas, limpio el tanque. Lo que se trata de hacer es siempre limpiar el tanque, digamos, que está llenado, para que en el periodo que lo empiezo a limpiar, se empieza a llenar. Es decir, que mientras tomo agua tengo ingreso. Pero bueno, nada, la realidad es que por eso hay veces, yo siempre hablo, porque viví toda mi vida en edificio, siempre veíamos el cartel en el ascensor, bueno, por limpieza el día miércoles 20 y pico, no habrá agua de 9 a 10. Y bueno, hay veces se sentía que no había agua y a veces no. Eso depende del consumo y del tiempo de llenado del tanque, ¿sí? Bueno, ahora vamos, no sé si se entendió el colector, vamos a hablar un poquito de lo que nosotros llamamos los ruptores de vacío. Ruptor de vacío es algo que nos, para un caso particular, vamos a hablarlo, que es si estas bajadas alimentan artefactos peligrosos, y ahora vamos a entender que es un artefacto peligroso, obligatoriamente tenemos que poner estos ruptores de vacío. Importante, el ruptor de vacío va después de la llave, ¿sí? Digamos, aguas abajo. ¿A qué llamamos artefacto peligroso? Artefacto peligroso es todos aquellos que la salida del agua, la flor, por ejemplo, quede sumergida. El caso más básico y que ustedes lo puedan entender es, por ejemplo, el bidet, ¿sí? Si yo por algún motivo empiezo a cargar agua y cerré la sopapa, lo tapé la sopapa, ¿no? Y después la saco, como ven ustedes acá, el pelo de agua empieza a subir y la flor o la salida del agua queda sumergida. Así como el bidet, inodoros a válvula, después un detalle más, salivaderas o, digamos, artefactos que me dejen la flor metida. Por ejemplo, la salivadera es la que usan los dentistas, ¿sí? Que tienen a veces la salida inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos puede generar? Nos puede generar que en una falta de agua, ¿sí? Si yo estoy en el piso 5 y por una falta de agua no aparece más agua, en el piso 4 pide agua, el tanque no tiene agua, su próxima reserva, entre comillas, y funciona como un tanque de agua, es mi bidet. No sé si se entiende la idea. Desaparece el tanque. Entonces, porque estoy vinculado porque las cañerías, las montantes alimentan tanto mi departamento como el de arriba y el de arriba y los de abajo. Las montantes de agua van alimentando, no departamentos, alimentan grupos sanitarios. Entonces, podemos tener una bajada que alimente mi baño y mi cocina. Voy al cuarto piso, alimenta baño y cocina. Tercer piso, baño y cocina. Es decir, una montante puede alimentar varias viviendas, ¿sí? Entonces, lo que me puede generar es eso, es que a la falta de agua en el tanque, el tanque que se generó es esta reserva de agua. Y obviamente, en el caso del bidet, se entiende que podría ser agua contaminada. Entonces, si yo abro en la cocina para consumo, me estaría digamos, tomando agua podrida, entre comillas. Esto también sucede, hoy hay que tenerlo más en cuenta, que nos estaría fallando la llave de paso de nuestro baño o cocina, porque la del propietario, el del de arriba, el del quinto, estaría fallando, porque todas esas válvulas, esas llaves de paso deberían ser válvulas de retención, es decir, que permiten el flujo en un sentido. Como permiten en un sentido,
si yo estoy diciendo que ahora mi bidet retrocede el agua, estaría fallando, ¿sí? Pero igual hoy tengan mucho cuidado porque, como al comienzo de esta charla hablamos un poco de los reglamentos, el reglamento no tiene, o sea, el reglamento lo dice, el de obras sanitarias, pero hoy no hay nadie que normalice puntualmente estas cosas en los materiales. Entonces, hoy uno agarra una válvula de paso, una llave de paso, cualquier marca de fusión, y uno sopla de un lado, sopla del otro, y siente que pasa el aire. Entonces, estas cosas hay que tenerlas un poquito más en cuenta. Lo que hace el ruptor de vacío puntualmente es, si esto está cerrado, me permite que si pasa estos hechos de que esto está cargado, esto está cerrado, me permita que el ruptor de vacío me ponga presión atmosférica. Lo que hace es que no succione, es decir, el piso de abajo quiere tomar agua, no hay y no toma como tanque, digamos, nuevo tanque el bidet. ¿Se entiende? Igual es difícil a veces explicarlo, digamos, solo con los dibujos. Pero puntualmente es artefactos peligrosos. ¿Qué es un artefacto peligroso? Aquel que tiene la salida de agua, la flor, sumergida. Bueno, acá abajo nos explica los rangos, ¿sí? Este ruptor de vacío no tiene que ser el mismo diámetro de la salida de la cañería, ¿sí? Depende de la altura del edificio. Entonces, cuanto más chico es, más podemos cambiar los rangos, ¿sí? Porque es un tema de pérdida, volvemos a lo mismo, pérdida de carga en la cañería. Bueno, acá tiene un detalle un poquito más claro, y acá van a ver, por ejemplo, un colector de bronce, ¿sí? Donde acá está soldado, acá ven toda la llavecita, las llaves de corte general ven que son diámetros grandes, y las de limpieza siempre son menores, ¿sí? En general es 2 pulgadas, hay diámetros menores, pero depende del volumen del tanque. Bueno, este es un esquema que está en el manual de obras sanitarias, donde muchas veces en el manual de obras sanitarias hacían un dibujo y abarcaban todo, y después en la primera parte tienen los textos. Acá más o menos es un poco de todo lo que vimos. Ven como las características de las tapas, como habla de precintos, como que realmente solo y sellado, que solo se abran para un uso eventual de falla de este sistema, ¿sí? Habla del chaflán, de las pendientes adentro del tanque, ¿sí? Cómo divido el tanque, las pendientes adentro del tanque, y después el acceso, ¿sí? Si el tanque es elevado, me obliga a que yo genere una plataforma, ¿sí? Cuando la altura supera una altura, debo generar la escalera y la plataforma para poder trabajar y acceder a esta tapa sumergida, ¿sí? Punto importante que ahora lo habíamos visto, ¿sí? Que es distancia, por ejemplo, a medianera. Ven que acá tengo mínimo 60, pero está tomado a eje de la medianera. Como dependemos del espesor de la medianera, a mí siempre me gusta tomar como medida 50 centímetros de la pared, ¿sí? Obviamente esto es 50 centímetros a una pared medianera. Ven que acá hace lo mismo, mínimo 60 a eje de medianera. Si no, lo podemos tomar con 50 a la pared, que es más cubrirse un poco, ¿no? Y después hay dos criterios más, estos para tanques que están, digamos, enterrados, perdón, en plantas bajas, no en las terrazas, que nosotros debemos cumplir 50 centímetros como mínimo a pared medianera, ¿sí? A una pared propia yo me puedo pegar, ¿sí? Pero del otro lado, obviamente, no puede haber terreno natural, aunque ese terreno natural sea propio, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que evitar es la contaminación de esta agua. Entonces, si yo, pongámosle que acá tengo terreno natural, ¿quién me asegura a mí que por un tema de napas que está acá, no tengo una filtración en la pared, una filtración en el tanque, y este tanque de agua lo lleno con la napa? Ustedes me dirán, es casi imposible. La cantidad de tanques de incendio que yo tengo enterrado en los subsuelos y se llena con la napa, porque obviamente el tanque tiene filtraciones, y me han roto el flotante, pues tanto es la cantidad de agua que entra por napa, y es mayor el nivel de pisométrico de la napa que la entrada de agua, la altura del pelo de agua de mi tanque, que genera que hasta se rompa el flotante mecánico, porque el agua sigue tratando de entrar y el flotante quiebra y se parte, porque la boya sigue subiendo, ¿sí?
Entonces, cuando estoy a una pared, aunque tenga terreno natural, sea propio, no me puedo adosar, ¿sí? Bueno, acá otra vez volvemos un poco a todo lo que es estas cargas mínimas, ¿sí? Nada, es bastante largo. Puntualmente lo que vamos a repasar algunos. Cuando tengo distancias mínimas a menos de 2 metros, lo que dice es que trate de hacer una salida independiente, ¿sí? A veces un solo artefacto, por ejemplo, la carga mínima es 50 centímetros, ¿sí? Si yo estoy en una terraza y quiero poner una canilla de servicio, ¿sí? Lo que comenté antes, la carga la podemos tomar o de fondo de tanque o de nivel de aviso a la bomba para el llenado, ¿sí? Sí, lo que pedimos es esa carga mínima es de 2,50 metros, ¿sí? Si la bajada es mayor a 2 pulgadas, si es menor necesitamos 4, ¿sí? Si no, deberemos hacer una carga exclusiva. Pero estos son como muchos, a veces a mí me marea contarle todos los casos. En realidad, lo que uno tiene que hacer es ver el caso e ir al reglamento. Así a veces funciona mejor. Para que uno tenga todas estas particularidades en la cabeza. A mí lo que me importa saber es, bueno, tengo este consumo y este nivel de tanque. Voy al reglamento y me fijo. Bueno, estoy acá, estoy entre 2 y 4 metros. Tengo este consumo, voy a alimentar 1 o 2 viviendas. Bueno, 2 viviendas. Bueno, ¿qué me dice el reglamento? Bueno, si tenés 2 viviendas, tenés que hacer una salida independiente. Bueno, todo tiene una solución. Y cuando no lo tiene, bueno, deberíamos cambiar la arquitectura. Pero vuelvo a lo que les comenté, todo esto se ha cambiado bastante con estos sistemas de presurización, que lo que hacen es aumentar la presión cuando tenemos poca carga, ¿sí? Bueno, un poco más de la bomba, ya hablamos varias veces, creo que hay cosas que vamos a repasarla, viene del tanque. En general, ya lo vieron en hidráulica, la succión debe ser un diámetro mayor al cálculo que les dio la impulsión. Eso es porque nosotros vamos a adoptar, por ejemplo, una velocidad de 1,5 y acá capaz que tengamos velocidades menores a 1, ¿sí? Entonces, si la sección es igual, es decir, acá estoy pidiendo más agua de la que este caño me puede dar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que agrandar este caño para que compensar la velocidad de este con mayor caudal, ¿sí? Si yo tengo la misma sección o menor, lo que hago es ese efecto que entra en esas burbujas y lo que llamamos nosotros cavitación, que lo que hace es dañar la parte interna de la bomba, ¿sí? Después lo que tenemos, junta elástica, válvula de retención, yo recomiendo válvula esférica en estos puntos, y después lo que tenemos nosotros es esta famosa canillita de servicio que lo que hace es poder vaciar el sistema, digamos, sin, no sé, sacar esta unión doble acá, sacarla e inundar toda la sala. Lo que podemos hacer es conectar una manguera y vaciar prolijamente la cañería de impulsión, porque la cañería siempre está llena de agua, porque al tener estas válvulas de retención, impulso agua, cuando las bombas se apagan, cae ese volumen de agua y golpea la válvula de retención, ¿sí? Junta elásticas, ven que son como uniones dobles o bridas, ¿sí? Que se agarran al sistema y lo que permiten esas gomas es tener este movimiento. Válvula de retención lo que permite es que el agua en este sentido, por ejemplo, empuje, el resorte deje pasar el agua y permita. Y una vez que el agua retrocede, golpea y no deja pasar. Esto es lo que nosotros llamamos válvula de retención vertical, ¿sí? Existen horizontales, pero ya tiene un sistema de clapetas un poco más complejo. Entonces, nosotros en general nos gusta este sistema para las bombas porque es más sencillo y permite menor cantidad de fallas. Bueno, esto es una llave de paso que no tiene mucha complejidad. Flotante eléctrico, ya lo hablé, lo volvemos a remarcar, es esto que les decíamos. En el tanque de bombeo, ingreso de agua con flotante mecánico, cuando el nivel es máximo, ¿sí? Deja el sistema abierto. La bomba puede encender o no. ¿Quién le va a decir que arranque o no arranque? Es el de acá arriba. Cuando el flotante está en la parte mínima, lo que dice es dame agua. Si el flotante está acá arriba, va a dejar que el circuito funcione. Ahora, si el flotante está acá abajo, es decir que este tiene mayor validez que este. Este no le va a permitir que la bomba arranque, aunque este pida. ¿Por qué? Porque está caído y no tiene agua, ¿sí? Este esquema es el ABC del bombeo, no tiene mayor complicación que eso, ¿sí? Ven acá, esto es lo que yo les comentaba, es que
flotante empieza a subir, acá faltaría un poquito más, se pone vertical y cierra este circuito. Bueno, lo que vemos acá es una distribución de agua, estamos hablando de una distribución de agua, no como vamos a plantear nosotros en el TP, sino porque acá tiene una distribución individual por vivienda, ¿sí? Tenemos un calefón, o un termotanque, acá tiene pinta de calefón, entonces nosotros llegamos con una cañería sola, alimentamos toda la vivienda, además alimentamos el calefón, y después desde el calefón alimentamos el agua caliente. Por eso muchas veces ustedes me dicen, saben que yo voy a mi baño y tengo una llave de paso sola, voy a la cocina y tengo una sola. ¿Por qué? Porque la del agua caliente se entendía que se cerraba solo cuando cierro el calefón. Entonces, muchas veces para ahorrar plata, lo que se hace es poner una llave solo en la entrada del calefón, no en la salida, porque en realidad yo lo que tengo que impedir es que entre el agua, ¿sí? Entonces, yo solo puedo tener una llave en la entrada del calefón, cierro eso y anulo el agua caliente, ¿sí? Fíjense que nosotros siempre tenemos agua fría a la derecha, agua caliente a la izquierda, ¿sí? La distribución de agua es compleja. Nosotros cuando veamos en el TP vamos a tratar de ver los recorridos, ¿sí? Pero bueno, nada, la realidad es que muchas veces esos recorridos son muy difíciles. Fíjense que puntualmente acá probablemente tengamos un ascensor y este ha sido un tabique de hormigón. Entonces, o nos enchapan más la pared o tenemos que buscar otro recorrido, ¿sí? Entonces, esto es difícil. A veces estos cruces no se pueden hacer, hay que ir por cielo raso. Entonces, muchas veces es bastante complejo el diseño. Entonces, lo hacemos medio sencillo y después se hace alguna ingeniería más. Pero en obra, esos circuitos de agua a veces son complejos. Lo que yo no recomiendo es, acá tenemos unas curvas, pero si tuviésemos más es, bueno, voy todo por pared. Primero que si yo voy por pared tendría que ir esquivando, subo. Y después que muchas veces en las paredes tengo puertas. No puedo subir, bajar y seguir por ahí. Entonces, en algún momento tengo que decidir ir por piso. No es lo que se recomienda porque, digamos, por piso puede sufrir el trajín de la obra que me puede dañar la instalación, ¿sí? Igual uno cuando hace la instalación la prueba, no una vez sola, un montón de veces, pero bueno, nada, hay periodos que uno se puede olvidar o pasan que no prueba y podemos llegar a ver tener una pérdida y hasta que no damos agua al sistema no nos damos cuenta. Perdón. Bueno, acá es una foto y vean una distribución típica. En general vamos entre 30 y 40 centímetros del piso. Alimentamos bidet, inodoro. Un dato importante es el agua caliente arriba. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos las instalaciones una arriba de la otra, el agua fría puede estar fría, ¿no? Pongámosle invierno. Y en el agua está en un tanque, está a 10 grados. Y en el agua a 10 grados. El agua caliente, si lo tenemos abajo, es un caño que se empieza a calentar. Al generar temperatura, lo que va a generar es como, ¿vieron cuando sacan una botella de la heladera? Nada, generan humedad y ese caño empieza a transpirar, ¿sí? Entonces, eso puede generar un agua, ¿sí? Una humedad, y lo vamos a ver en el recorrido de la cañería. Lo que se recomienda es abajo la de fría y arriba la de caliente, para que la temperatura, como sube, no afecte el caño, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, ven como el caño va arriba y lo que hacemos nosotros. Esta es una pieza, vamos a hacer una clase de materiales como vimos de cloaca de agua. Esta es una pieza que nosotros llamamos sobrepaso, que lo que viene es como que se hunde en la pared y puede seguir, porque estos cruces, si no, lo que hacen es complicar, digamos, la instalación. También, en general, estas son la altura de las tomas. Obviamente depende hoy de los muebles, de uno como quiera dejar. Ahora se está usando mucho la bacha apoyada, entonces cambió un poquito las alturas, pero es lo que se usa. Bueno, acá estamos viendo la instalación de técnicamente un calefón o puede ser una caldera, ¿no? Tenemos agua fría, agua caliente, la salida. Ven como el agua fría tiene llave. Y acá lo que tenemos es una distribución ¿cómo se llama? De una cañería de gas, ¿sí? Bueno, acá me gustaría que lo vean. No sé si todos se dan cuenta que acá pusieron la instalación mal, ¿sí? La fría arriba, la caliente abajo. Yo primero dije, vieron que ahora muchas veces uno cuando sale la foto la espeja, pero fíjense que acá tienen un consumo solo, ese consumo solo es para un inodoro. Entonces en este caso tenemos la fría arriba y la caliente abajo. Por otro lado, defiendo un poco el instalador. Si ven este material, no sé si alguno lo conoce, es Retac, es un material que tiene un coeficiente térmico increíble, probablemente
entre la separación, que es bastante generosa, y el material, va a permitir que la temperatura no suba a grandes cantidades, digamos. ¿Sí? Bueno, por último tenemos los materiales, hay cosas propias del material que son física, química y mecánica. Esto es muy importante saberlas, ¿sí? Para saber qué vamos a conducir, qué vamos a hacer. Y después tenemos características intrínsecas de la instalación, que es presiones de funcionamiento. Nosotros debemos saber a qué presión vamos a hacer el trabajo, con lo cual implica saber si ese caño lo aguanta. No sé si escucharon hablar, muchas veces cuando uno hace una instalación sencilla, escucha números de K6, K10, K12. Muchas veces esa es la presión que aguanta el sistema. Entonces, hay veces cuando uno dice, voy a hacer un sistema de riego, ¿y qué presión voy a tener? No, yo más de 2 kilos no voy a tener. Bueno, un K6 vas a cubrir porque la presión es 6 kilos. Nada, esas cosas lo empiezan a escuchar cuando están en el rubro. Pero bueno, nada, de acuerdo a las necesidades, uno ve qué tiene que hacer, qué material elegir. Después hay técnicas de montaje, eso depende mucho de cómo vamos a agarrar el caño. El tema de las dilataciones es muy importante, lo vamos a ver en agua caliente, pero las dilataciones del caño van en la longitud del caño y diámetro del caño y temperatura del agua. Entonces hay dilataciones que quizás con solo dejar alguna grampa suelta para que el caño trabaje, lo cubrimos, y en otros casos debemos poner algún material que pueda absorber esa dilatación, tipo un efecto de resorte, ¿sí? Bueno, después tenemos fabricación, ensayos del producto, y también nosotros como instaladores. Nosotros como instaladores lo que tenemos que verificar es, una vez que tiramos eso que le digo, toda la cañería, es probarla. Muchas veces se prueba 3, 4 veces arriba de la presión de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, una presión de trabajo máxima que tiene el sistema es de 4,5 kilos. Eso creo que no hicimos el comentario, lo vamos a ver en las otras filminas. Yo una instalación de un sistema de polipropileno fusionado lo estoy probando en 12 kilos, ¿sí? 3 veces más de la presión máxima de trabajo. Eso es para contemplar, por ejemplo, en el agua caliente, esto de la dilatación, la entrada de temperatura de agua caliente y fría. ¿Se entiende? Bueno, por último, bueno, acá tenemos los materiales, los que les comenté, fusión, ¿sí? Esto es donde se calientan las dos partes de la pieza y el caño. Es muy importante leer en los manuales el tiempo de espera, tanto de cuando está en la fusora como cuando se hace el empalme, de mantenerlo. Después está, digamos, esto es lo que se usa ahora, es, digamos, entre comillas, comercialmente lo que más se usa y más barato y mejor resultado. Después tenemos mucho más barato, es lo que nosotros llamamos polipropileno roscado, pero bueno, la rosca, y en una rosca plástica implica que a veces apretar de más puede ser filete de la rosca empezar a perderlo, por eso se pone algún sellador, pero la realidad es que es un trabajo muy de artesano, hay que tener una terraja y los resultados no son buenos. Después lo que tenemos, el polietileno, que son estas cañerías, digamos, continuas. Cambia un poco la mentalidad, nosotros mucho no usamos esto se usa mucho más para pisos radiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la continuidad. Como vieron, paso un segundo a ver que vean esto, me interesa que vean. Ven acá, yo, si no, tendría que armar como un mini colector en el baño y alimentar el lavatorio, el bidet, la ducha, el inodoro. En cambio nosotros estamos acostumbrados a una instalación que va alimentando una T de derivación y alimento, una T de derivación y alimento, T de alimentación y alimento. ¿Se entiende? Entonces, nada, no estamos acostumbrados a esta distribución. En otros países se utiliza mucho más. Bueno, después tenemos acero inoxidable, que para viviendas es muy costoso, sí sirve para diámetros muy grandes, ¿sí? Después cuando tengamos la charla de materiales vamos a hablar un poquito más del tema. Y bronce o latón, que puede ser roscado o soldado. Nada, esto es un tema de costos, ¿sí? Es más caro como material, más caro que el acero inoxidable. Obviamente es un material buenísimo, pero es un desperdicio en plata. Sí, lo podemos usar en algo industrial, algo hospitalario, ¿sí? Donde nosotros buscamos rendimientos del material a largo plazo y con calidades, pero bueno, en viviendas y en edificios no estamos para cumplirlo. Y bueno, hasta acá llegamos. Espero que haya gustado la clase. Estamos con las dudas que necesiten, que tengan. Vamos a seguir viendo, nos falta una filmina más de presentación
de agua fría, ¿sí? Donde vamos a ver un poco el cálculo. Después falta una clase más de agua caliente, ¿sí? Que sí, vamos a seguir hablando sobre estos temas. Y por último hay una clase de edificios en gran altura, donde también hablamos un poquito sobre estos sistemas presurizados y algún detalle más. Bueno, muchas gracias por escuchar la clase y bueno, seguimos en contacto.